Buenas tardes, soy Olga Lucía. La historia que les voy a narrar tiene por nombre El profesor y el alumno estrella. Esta historia ocurrió en el municipio de Santander de Quilichao. Es la historia de un profesor y un alumno un poco despistado, que con el tiempo resulta ser un buen estudiante, un gran hombre de familia y gran profesional, aunque esta historia no tiene un final feliz como la mayoría de los cuentos. En esta historia intervienen tres personajes: Wilder Lucumí, Milucu, Delicio Sinisterra, el profesor, y Pablo, el amigo de Wilder Lucumí. En un colegio de Santander de Quilichao llamado Fernández Guerra, estudiaba un joven cuyo nombre era Wilder Lucumí, al cual de cariño le decían Milucu. Wilder Lucumí era un joven delgado, alto, ojos color miel y un poco extrovertido. A Milucu le gustaba jugar canicas, aunque no era con canicas tradicionales, sino que jugaba con chambimbe. Chambimbe es una semilla negra, lustrosa, tan redonda como una canica. Esta semilla la produce un árbol grande, el cual da frutos carnosos parecidos a una cereza. Los frutos de este árbol, con agua, producen una forma de espuma que sirve para lavar la ropa. Milucu vivía en una vereda del municipio de Santander de Quilichao llamada Dominguillo. Él vivía con sus padres y un hermano mayor. Su hermano era el cómplice de todas sus locuras. Él lo llevaba todas las tardes a hacer travesuras. Milucu y su hermano, aun sabiendo que lo que hacían no estaba bien, se daban a la tarea de recolectar chambimbe para que sus padres no los castigaran y poder quedar bien ante ellos, debido a que era una familia de escasos recursos y estos frutos les servían mucho. A Milucu le gustaba ir al colegio, pero no le gustaba la clase de español y literatura, porque las dictaba el profesor llamado Delicio Sinisterra, más conocido como Delicio. Él era un profesor al cual le gustaba realizar sus clases de una manera muy particular, que consistía en hacer dictados de palabras. Él lo hacía con la intención de ver cómo estaban sus estudiantes en escritura y ortografía, pero como era costumbre, había estudiantes que no captaban y no sabían con qué letras se escribían algunas palabras. Al profesor Delicio le disgustaba un poco porque era algo que lo hacía repetitivamente. Milucu era un estudiante que siempre preguntaba con qué letra se escribían algunas palabras, porque él no sabía. Cierto día, el profesor Delicio, en su clase de español y literatura, hizo un dictado como era su costumbre. Dentro de estas dictó la palabra valiente, para que los estudiantes lo hicieran. Milucu se quedó un poco pensativo y decidió hacerle una pregunta al profesor. Profesor Delicio, ¿con qué letra se escribe valiente? ¿Con cuál B? El profesor Delicio, al escuchar esta pregunta, le responde de una manera muy cómica con un refrán. Milucu, se escribe con B de escribir Vicente Villegas, viajaba 20 veces a Villarrica cuando venía a visitar a la vaca vieja. Pero Milucu no captaba bien, volvió y le preguntó: profesor, ¿pero con cuál B? El profesor, con su acento costeño, vuelve y le responde a Milucu de una manera muy graciosa: oíte, ve, ¿vos naciste bruto o te hiciste bruto afuera? ¿Quién es bruto? ¿Tu mamá o tu papá? ¿O son los dos? Milucu, al escuchar la respuesta del profesor y la burla de sus compañeros, se queda un poco frío y en silencio. Uno de sus compañeros, llamado Pablo, al ver la vergüenza por la que el profesor Delicio había hecho pasar a Milucu, decide ir hasta el puesto de Milucu y explicarle con cuál letra se escribe valiente. A la hora del recreo, Milucu y su compañero Pablo se pusieron a jugar canicas con chambimbe y de esta manera olvidó el mal rato que le hizo pasar el profesor Delicio en la clase. En la semana siguiente, estando en la clase de matemáticas, el profesor Delicio sacó al tablero a cada estudiante para realizar una operación. Llamó al compañero Pablo,
quien respondió correctamente las operaciones que le puso el profesor. Luego le tocó el turno a Miluku, quien se enredó y no supo cómo resolverlo. Viendo la situación, el profesor se acerca hasta él y le indica cómo hacerlo. Pero Miluku, por estar pensando en el sonido de las campanas, el cual indicaba la salida al recreo, no le prestó atención a la explicación del profesor, y como resultado no supo dónde iniciar a resolver la operación. El profesor, en un momento de frustración y desespero, le grita: «Wilder, ¿cuánto es 1 más 1? Wilder, de manera inocente y tranquila, responde: «3, profesor». Inmediatamente el profesor coge la almohadilla de borrar el tablero y se la lanza, dándole en una mejilla, dejándole untado de tiza. Luego le mandó a que se lavara la cara. Miluku, siguiendo las indicaciones del profesor, se lavó con agua de una tina que había en el patio, y su compañero Pablo nuevamente lo acompañó. Así como estas, pasaron muchas anécdotas de Miluku. Llegaron los grados y pasaron al bachillerato, y siendo esta otra etapa, Miluku entendió la importancia del estudio y dejó de ser tan desentendido y fue más aplicado, obteniendo como resultado graduarse de 11 sin perder ningún año, junto con su amigo Pablo. Tiempo después, Miluku se presentó a la policía y le fue bien en las pruebas, obteniendo como resultado el título de agente de policía. Esta profesión le permitió conocer muchos departamentos de Colombia. En uno de esos se encontró con su amigo de recorridas infancias, Pablo, y recordaron todas las anécdotas que tuvieron en el colegio. Después de un largo rato de charla, se despidieron e intercambiaron números telefónicos. 3 años después de haber ingresado a la policía, Miluku se casa con una joven hermosa. De aquel matrimonio dio como resultado 2 hijos, la cual era una familia muy feliz. Años más tarde, como era habitual en su trabajo, lo trasladaron al corregimiento Mango Cauca, zona roja guerrillera. Cierto día, en cumplimiento de su deber, se dirigían a cumplir una misión en la cual fueron víctimas de una emboscada, donde fueron bombardeados. En este lamentable suceso dieron de baja a Miluku, causándole un gran dolor a su familia.